Continuamos avanzando con SQL desde lo básico a lo avanzado. En el video anterior nosotros trabajamos con las definiciones básicas de SQL, empezando por qué era SQL, Structured Query Language y los tres pilares fundamentales. El primero era el DDL o Data Definition Language, que vamos a tocar en una primera parte acá en este video. El DML o Data Manipulation Language, que se refiere a la gestión de datos. Y el Data Query Language o DQL, que se refiere a la consulta de esos datos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a hablar de DDL. DDL se refiere a todo lo que es la estructura, como veíamos en el video anterior. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que nos vamos a referir acá a creación de base de datos. Que la base de datos va a ser esa primera caja, ¿sí? Esa herramienta que nos va a permitir almacenar información, o almacenar datos que vamos a transformar en información con el procesamiento, ¿ok? Vamos a poder actualizar esa base de datos, aunque la base de datos, hablar de actualizar va a ser poco, porque pocos aspectos después que se crea se pueden cambiar. Al final, hay algunas variables que va a depender mucho y acá es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando trabajamos con base de datos, trabajamos con SQL, las herramientas o los DBMS o Database Management System implementan el concepto de base de datos. Ellos siguen el estándar SQL, ¿sí? Pero también tienen su valor agregado. Como toda herramienta, intentan capturar su parte del mercado ofreciendo mayores servicios, algunos valores, algunas características adicionales. Pero la mayoría sigue lo que es el estándar SQL. Entonces la sintaxis va a ser bien parecida, ya sea que trabajemos con MySQL, ya sea que trabajemos con Postgres, ya sea que trabajemos con SQL Server o Oracle. Eh, Estoy nombrando los manejadores de base de datos más usados, poseen mayor em, eh, parte del mercado en cuanto a base de datos SQL, ¿ok? Entonces la sintaxis puede ser que varíe un poco entre ellos, ¿ok? Pero la base o el concepto fundamental se mantiene. En el video, la descripción del video, vas a conseguir un link con una documentación donde ya está la parte teórica, lo que sería la documentación desde lo básico hasta intermedio. La idea es que cuando lleguemos avanzada esa documentación la vamos a actualizar, ¿ok? Pero allí ponemos una serie de comandos de DL, de DML, de DQL, tanto en SQL como en Postgres, como en SQL Server. Entonces, si quieres completar un poco la formación que estamos llevando acá en esta serie de videos, ese recurso está bien interesante para ello. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar un poco con lo que sería la creación en este caso. No tenemos todavía una base de datos, estamos arrancando. Vamos a Visual Studio. En Visual Studio nosotros tenemos las SQL Tools que instalamos en el video pasado. Estas SQL Tools hicimos una conexión a un servidor de MySQL que está, un servidor MySQL que está totalmente vacío, no tiene nada. Entonces vamos a crear un nuevo archivo acá. Un nuevo archivo, vamos a ocultar esto acá y vamos a crear una base de datos. Entonces, siguiendo un poco la lógica, cuando hablamos de creación, siempre vamos a trabajar con el verbo create. En inglés, create. Create se va a aplicar a diferentes elementos, o diferentes, sí, a diferentes elementos que vamos a usar, que son todos relacionados al DDL. Ahí ya Visual Studio nos completa con algunas de las opciones. En este caso, vamos a trabajar con database, base de datos. ¿Ok? Y vamos a crear una base de datos. La idea de esta serie de videos es que creemos la capa de datos de una aplicación real. Vamos a construir una aplicación para la gestión de turnos, la gestión de tickets, donde a través de esta aplicación las personas van a poder elegir el comercio de su preferencia, que necesiten tomar un turno, definir fecha y hora, identifiquen y toman su turno a la hora que tengan disponibilidad del comercio. Entonces van a haber ciertas reglas y eso se va a ver reflejado en el modelo de datos. En el modelo de datos yo ya tengo levantado ya un modelo pequeño, un modelo reducido para que trabajemos, para que vayamos de lo básico. Probablemente ese modelo va a sufrir alteraciones en el interín del tiempo para agregar características, ¿ok? Entonces, en ese caso, la base de datos, ¿cómo la vamos a llamar? Aquí lo que está esperando es el nombre. Y nos ofrece el comando de si no existe para que no nos dé error si la base de datos existiera. Nosotros no vamos a ese comando ahora mismo porque no tenemos nada en ese servidor por ahora, ¿ok? Entonces vamos a llamarla de ticket y en minúscula. Vamos a usar los nombres de base de datos, los nombres de tablas. Ojo, tablas vamos a verlo a continuación, que es una definición de una entidad de información donde vamos a tomar sus propiedades. Cuando hablamos de tablas es para representar una entidad de información. Por ejemplo, los usuarios o clientes, los comercios que ofrecen los servicios y el turno. ¿Sí? Ya vamos a ver un diagrama que tenemos preparado. En este caso sería tickets app, vamos a llamar de esta forma. Y cuando hablamos de
de base de datos, podemos colocar algunas variables. Yo voy a nombrar las que son más usadas en los diferentes manejadores. Por ejemplo, el collation. El collation lo que se refiere es a cómo nosotros organizamos la forma de buscar los datos, y el char-sec cómo se guarda la información. Entonces, estos dos valores son bien interesantes de usar. En este caso vamos a usar el collation para indicar que queremos que nuestra base de datos trabaje con un UTF-8 extendido, y el char-sec se refiere a que pueda almacenar la mayor cantidad de tipos de caracteres, ¿sí? Caracteres anglos, caracteres español, portugués, que son especiales, y ahora mismo mucho lo que está en el mercado, que son los emojis. Entonces, cuando trabajamos con char-sec, tenemos que indicar lo mayor posible para que nuestros datos sea capaz de soportar ello. El char-sec UTF-8, si no han escuchado, es uno de los más extendidos, pero no soporta emoji. Soporta todos los caracteres especiales de nuestros idiomas latinos, tanto español como portugués, pero no soporta emoji. Entonces vamos a usar un char-sec y un collation que soporte emoji. En este caso vamos a usar el UTF-8 MB4. ¿Ok? Entonces vamos a decirle que queremos un collate UTF-8 MB4 General CI, que sea insensible a las mayúsculas y minúsculas, ¿ok? Y el char-set igual a UTF-8 MB4. Vamos a decir de esta forma, lo creamos. De esta forma lo creó. Aquí ya dijo que lo había creado. Si vemos aquí extendido, nosotros ¿cómo podemos comprobar si lo creó? Entonces ahí viene el primer caso. Nosotros vamos a comentar las líneas. Para comentar se coloca dos signos de menos, perdón. Y después nosotros podemos pedirle al manejador, muéstrame tu base de datos. Y vamos a usar el comando show. El comando show es un comando que sirve para mostrar base de datos, tablas, campos, y vamos a ir viéndolo poco a poco. Y es parte también del DDL, Data Definition Language. Cuando hablamos show database, entonces nosotros decimos show database. Le decimos que nos muestre las bases de datos. Vamos a ejecutarlo. Si todo está bien, acá deberíamos ver una base de datos llamada ticket app. Ok, está acá. Nosotros podemos ver esta acá. Entonces ya tenemos la base de datos creada. Ok, en este caso yo me voy a cambiar la conexión, porque el SQL Tools cuando lo conectamos, lo hicimos con la base de datos MySQL. Entonces vamos a decirle acá que ahora nos queremos cambiar para esta base de datos. Ok, incluso ya tenemos acceso a esa base de datos. Bien, perfecto. Ahora, ¿cuál sería el modelo de base de datos que nosotros queremos llevar a la estructura que estamos definiendo? En este caso, yo tengo acá una base de datos bien simplificada que nos toma tres entidades de información. Acá tenemos, en primera instancia, tenemos los usuarios. Yo voy a definir todos los nombres en inglés para seguir un patrón, ¿ok? Después usar en español. Les recomiendo, sí, por favor, no usen caracteres especiales, no usen símbolos especiales, guión, underscore, nada de eso porque les puede dar problemas. Entonces, lo más plano posible. Vean que nosotros estamos llevando tres entidades de información que hablamos. La primera entidad sería el usuario, la persona que va a pedir el turno. La segunda entidad sería la tienda o el comercio que ofrece ese turno. Y la tercera entidad sería la relación entre ellos. Ojo con este término, relación. Cuando hablamos de SQL, hablamos de bases de datos relacionales. Es decir, que existe relación entre sus entidades. Y esto es un ejemplo claro. El turno, que es una entidad como tal, está relacionado a un usuario. Es decir, el turno no puede existir sin un usuario y sin un comercio. Pero adicionalmente el turno tiene valores propios. Entonces, si nosotros analizamos, el usuario tiene, muy simple, nosotros estamos hablando de que el ID, que puede ser su correo o su teléfono, porque estamos simplificando lo más posible para que sea usable, puede tener su nombre completo y una clave. Estamos hablando de que en esta versión de aplicación puede que nuestros usuarios tengan registrados aquí sus datos. Entonces es importante el tema de la seguridad. También puede ser que más adelante veamos cómo nuestra aplicación pueda usar sistemas de autenticación externo. Entonces no estaría esa información allí, pero lo estamos dejando ya disponible, ¿sí? Entonces el usuario está bien simplificado. Más adelante pudiésemos agregar datos como la dirección, el teléfono, que puede ser una parte interesante, ¿ok? El comercio tiene un ID, es autoincremental. Vea que estamos usando tipo de datos autoincrementales. Acá tenemos el nombre, ahí sí vamos completando un poco más, porque tenemos la dirección, el teléfono, el email, los días de trabajo. Este tipo de datos es muy interesante, que es un tipo de datos de numeración o de conjunto, porque son valores definidos, ¿ok?
la hora de inicio de trabajo, la hora de fin de trabajo del comercio y cuánto dura su tiempo de ejecución. Entonces podemos decir que un turno en general es media hora, ¿ok? Entonces podemos decir que arranca a las 9 de la mañana, termina a las 6 de la tarde y cada media hora, ¿ok? Estamos simplificando, después podemos tener espacios como para descansar a mediodía, cosas. Son interesantes porque vamos a darle mayor complejidad al modelo, pero inicialmente sería así. Luego tenemos los tickets, que sean los turnos. Está relacionado con el usuario por el campo User ID. Ojo que esto significa una relación de uno a muchos. Un usuario puede tener muchos turnos requeridos o puede tener de 0 a muchos. Puedo crearlo, no tiene turnos, puedo crearlo y tiene un turno, puedo crearlo y tiene n turnos. Y un comercio, lo mismo. Puede tener 0 a n turnos. Y este diagrama que está acá, que nuevamente la relación, muestra que existe una relación entre ellos, ¿ok? Y que estos símbolos indican de que 1 a 0 o n, ¿ok? Entonces podemos ir a crear, por ejemplo, la tabla usuario. Entonces vamos a crear la tabla de usuarios acá. Vamos a decir que queremos crear la tabla de usuario. Entonces, nuevamente, ¿cuál sería la sintaxis que tenemos que usar para crear una tabla? Entonces nosotros decimos create, ¿ok? Vamos a crear la tabla. En ese caso nosotros vamos a aplicar lo siguiente. Entonces vamos a decir create table, ¿sí? El objeto que vamos a crear, el nombre, en este caso dijimos que era users, ¿ok? Y luego vienen en paréntesis los campos. Estamos hablando de que una tabla representa una entidad de información y cada campo representa una propiedad de esa entidad de información. Entonces, para definir un usuario, nosotros dijimos que tiene un ID, que puede ser su teléfono o su email, que va a estar más relacionado a la capa de negocios. Nosotros simplemente hemos bajado un dato, en ese caso dijimos que era el ID, según nuestro diagrama, es de tipo varchar. Acá es interesante lo siguiente, los tipos de datos. En la documentación, como les indicaba, está en la descripción del video, hablamos de los tipos de datos según el manejador. En general, los manejadores toman o gestionan datos como los que conocemos cuando trabajamos en lenguaje de programación, los datos primitivos, cadenas de caracteres, números, en algunos casos valores lógicos, en otros casos generalmente se representan, son como números de diferente orden. Entonces, para lógicos hay un número muy pequeño, que va de 0 a 128, generalmente se maneja como 0,1, pero también puede haber manejadores que tomen datos de tipo lógico. En el caso de MySQL vamos a manejarlos como números. Nosotros vamos a trabajar básicamente con tipos de datos numéricos, alfanuméricos y binarios o textos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer acá. El valor enum, que es un tipo de datos del string, pero acotado a ciertos valores solamente. ¿Sí? Y la incremental es interesante que lo sepamos colocar para que nuestra base de datos se pueda generar automáticamente. ¿Ok? En ese caso, nosotros entonces vamos a crear un campo. Dijimos que era de tipo varchar, que va a ser teléfono o email. Y dijimos que el tamaño, según el diagrama nuestro, era de 128. Estamos dejando suficiente espacio para poder almacenar información. 128. Nosotros acá debemos decirle que este dato es not null. ¿Qué significa not null? Que nosotros en ese caso estamos diciéndole al manejador, mira, cuando me mande un registro, que vamos a verlo más adelante del DML, cuando me manden un registro o un usuario, vamos a decirlo así, manden un usuario y yo tengo un campo que sea not null, es que yo necesito un valor, no puede venir, no puede faltar ese campo allí, ¿ok? Es importante ello. El not null nos dice que este campo es obligatorio, digámoslo así en términos planos, ¿ok? Si no colocamos el valor, el manejador entiende que puede ser nulo, no hay problema, lo va a aceptar, pero cuando decimos not null, estamos obligando a que venga un valor siempre que sea una operación hecha sobre el registro, ¿ok? El siguiente campo sería el full name, que nosotros no lo vamos a requerir obligatorio, entonces vamos a dejarlo como null, no decimos nada, ¿ok? Y en tercera velocidad, el password, que como estamos pensando en un sistema de autenticación también externo, o sea, que no solo esté autenticación en nuestra aplicación, sino que también puede ser externo, en este caso vamos a dejarlo como un varchar, pero lo vamos a dejar como null también, porque puede que no venga allí. Vamos a dejar como de 128, creo, no, 32. 32, ¿ok? Van a haber otras alteraciones que podemos hacer sobre la tabla, pero esta es la forma más plana, más simple que una tabla, ¿ok? Entonces vamos a crearla, le vamos a ejecutar, y si todo está bien, nosotros ya tenemos la tabla. Vean que acá, si cerramos esto acá, cerrar esto, vemos que probablemente ya aquí se ve la tabla, no se ve todavía.
¿Podemos ver las tablas? Sí. Si nosotros usamos show database para ver las bases de datos, nosotros podemos hacer show tables para ver las tablas, ¿ok? Ahora bien, yo creo que acá hicimos algo que no debimos haber hecho, y es que la tabla se creó en la otra base de datos. ¿Por qué? Porque no nos cambiamos a la base de datos nuestra. Incluso aquí debe estar, probablemente, si nosotros venimos acá, debe estar la tabla usuarios, que vamos a tener que eliminarla luego. ¿Cómo nos cambiamos a nuestra base de datos Tickets App? Vamos a cambiarnos. Entonces le decimos use o use database y luego le decimos ticket app. Ahora sí, nosotros ejecutamos este comando, vamos a estar en nuestra base de datos, ojo con ello, porque acá me indicó que ya debo estar en la tabla. Si no, podemos hacer un cambio acá. De todas maneras, vamos a ver si yo le digo acá show tables, y nos muestra ninguna tabla, que es lo que ya hace el resultado. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo. Y efectivamente aún estamos en MySQL. Entonces vamos a cerrar esto. Debe ser que no acepta acá la conexión porque está con una datos ya relacionada, que es la de MySQL. Vamos a salvar esto acá. Vamos a cambiarnos acá en la conexión. Le decimos editar conexión. Le decimos acá que queremos ahora la base de datos ticket app, si mal no recuerdo. Y ahora cerramos la conexión. Le decimos conectar ahora. Colocamos nuestra clave. Si todo va bien, ahora sí. Entonces decimos show tables sobre la base de datos, que sería la base de datos de tickets. No hay ninguna. Ahora pegamos lo que hicimos. ¿Ok? Y volvemos acá. Y ahora creamos. ¿Sí? Perfecto. En este caso yo vengo acá y vean de que yo ya tengo mi tabla. Ahora, aprovechando el punto donde creamos una tabla que no estaba correctamente para la base de datos, vamos a borrarla. ¿Cómo borramos una tabla? Y este comando que vamos a ver para finalizar este video que se ha hecho un poco largo, para borrar, así como crear, vamos a usar un verbo o una palabra reservada bien interesante y que se usa mucho, que es drop. Pero esa palabra tiene que ser usada con mucho cuidado porque puede generar problemas por el hecho de que borremos algo que no debamos. Entonces vamos a cambiarnos nuevamente acá. Yo incluso puedo hacer el drop sobre la base de datos directamente sin tocar la conexión, porque MySQL me da una ventaja. Ahora mismo no recuerdo si Postgre la tiene, pero vamos a investigar. Creo que Postgre también la tiene. Y es lo siguiente, yo puedo decir drop, que es borrar, ¿ok? Drop, en este caso, ¿qué vamos a borrar? Tablas. Drop table. Y yo digo, ¿de quién? De la base de datos. En este caso era MySQL, mi base de datos, que yo creé errado, ¿ok? Y acá, con punto, yo puedo decir qué tabla, pero vean que si yo digo MySQL punto, estoy diciendo base de datos MySQL, tabla, user, que fue lo que yo creé de forma errada, le damos a ejecutar, esto acá lo vamos a comentar, vamos a quitarlo para evitar que se nos dé un error, y vamos a ejecutar este comando, y vean de que yo lo doy, ¡pum! Y ahora ya esa tabla no existe en la base de datos MySQL. ¿Cómo yo puedo saber si ya no existe? Pues yo hago show tables de MySQL. ¿Será que funciona? No recuerdo. A veces un tanto comando queda con confusión, pero creo que este comando debe existir. Me dice que no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si vamos a ejecutar acá. No le gusta. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a cambiarnos nuevamente de conexión. Esto es por el SQL Tools, que me exige una tabla, perdón, una base de datos que es una limitación para trabajar aquí en Visual, pero también es bueno que estemos en Visual, no nos salimos de Visual Studio. Le vamos a decirle Save, vamos a conectarnos y solamente necesitamos ver las tablas. Vamos a decir Show the Tables y ahora ya no tenemos acá la tabla Users, que fue la que yo creé. Y vean de que si yo le digo Drop Tables, solo para que ustedes se den cuenta, Drop Table, y digo MySQL punto, él solamente me da Users. No me da las otras. ¿Por qué? Porque son tablas del sistema. La base de datos MySQL es una base de datos del sistema que no se debe tocar.
Solo que como nos conectamos la primera vez, pero ahora solo nos vamos a conectar a nuestra base de datos Tickets App. Yo incluso voy a cambiar acá mi conexión. Nuevamente, vamos a cambiarla para finalizar. Vamos a decirle edit conexión. Vamos a decir acá que la base de datos es Tickets App. Y de aquí en adelante lo que vamos a usar es esa base de datos nueva. Y nosotros ya sabemos usar. Para finalizar, para borrar una base de datos, hacemos el comando drop database con su nombre. Yo no voy a borrar mi base de datos. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Solamente, por ejemplo, para finalizar la parte de creación y borrado de base de datos, lo que podemos hacer es un create database nueva. Vamos a decirle que es nueva, solamente para testar. Nueva, ¿sí? Le damos a ejecutar. Aquí ejecuta. Si yo ejecuto el comando, ¿cuál será el comando que tenemos que ejecutar para saber qué base de datos tenemos registradas? Ponle pausa. Ok, vamos a ver. Será show database. Claro, con show database nosotros podemos saber qué base de datos tenemos creadas. Y acá tenemos nueva. Ahora, ¿podemos borrarla? Sí, porque no tiene nada, podemos borrarla. Va a ser interesante. Ojo, drop es un comando poderoso, pero hay que tenerlo muy, digamos, hay que llevarlo con mucho cuidado. ¿Ok? Entonces vamos a decirle drop database. ¿Cómo se llamaba? Nueva. Y ahora ejecutamos. A mí me gustan los comandos, sí, comandos de SQL, colocarlos en mayúsculas y los nombres de elementos en minúsculas para que se haga esa diferencia. Si le damos a ejecutar, tenemos ya lista la operación. Ahora volvemos a mostrar la base de datos. Show database. Ejecutamos. Y ahora no debemos tener la base de datos nueva. Tenemos solo Ticket App. En el siguiente video vamos a seguir trabajando con el resto de tablas y otros elementos interesantes. ¿Ok? Seguimos avanzando. Espero que sea de utilidad. Recuerda, si quieres seguir recibiendo contenido, te puedes suscribir al canal y estar pendiente de lo que hacemos cada día. Gracias.